Bienvenidos a Sin Reserva, hoy con un senador bastante joven, 33 años, es el senador Fernando Nicolás Araújo Rumié por el Partido Centro Democrático y apasionado usted me contaba por el fútbol. ¿Por qué? ¿De dónde nace esa pasión, senador? A todos los niños nos gusta el fútbol y queremos ser futbolistas de niños. Sí. Pero digamos que además compartí ese hobby con mis hermanos menores y nos acerca mucho. Entonces lo cultivé por eso. Lamentablemente cuando me vine a estudiar a Bogotá ya lo abandoné un poco. Pero, es decir, lo sigo disfrutando, ya no lo practico, pero sigo siendo hincha del Barcelona y del Real Cartagena. Del Real Cartagena, ¿cómo no? Pues sería el colmo que no fuera hincha del Real Cartagena. Cuando usted estuvo jugando, digamos, ¿se desempeñaba bien o era patacón? Yo fui capitán. Okay. Yo era, digamos que ejercía liderazgo, sabía de mis limitaciones, era rápido y jugaba de lateral derecho. Sí. Siempre fue, digamos, un reto mejorar y estuve haciendo esfuerzos, conocía, digamos, cuáles eran mis virtudes y en esas me enfocaba. Mis virtudes eran la velocidad, la fuerza y el liderazgo que ejercía en el equipo. Estamos en este momento en la capital del país, hace un poco de frío, la altura es diferente a la de Cartagena. ¿Qué recuerda usted de su niñez en Cartagena? A ver, mi niñez en Cartagena fue una niñez muy bonita, porque Cartagena es una ciudad que permite mantener cercanía, permite, por ejemplo, la vida de barrio. Entonces, pues yo tenía a familiares, primos, a mis abuelos muy cerca y uno se la pasaba en la calle visitando a los familiares. Entonces, eso, digamos, permite que la niñez sea espontánea, que uno pueda disfrutar del aire libre. ¿Era buen estudiante? En la medida en que fui adquiriendo la madurez, cada vez fue más responsable y cuando tuve propósito, enseguida decidí qué necesitaba para formarme y me puse muy juicioso. Venga, pero la verdad, sin reserva, ¿en qué le iba mal? Fui rebelde. Sí. Yo era rebelde sin causa en el colegio y el hecho de que los profesores le impusieran cosas a uno me molestaba. El hecho de que uno tuviera que tener 8 horas dentro del colegio no lo disfrutaba, pero a pesar de eso cultivaba la disciplina y lograba, ¿Seguro la disciplina? lograba entregar mis tareas a tiempo. Nunca tuvo matrícula condicional, pues. No, yo era de cuadro de honor. Ah, bueno, perfecto. Senador, otra de sus pasiones son los caballos. ¿De dónde nació también esa pasión? Esa es la pasión que más llevo en la sangre. El caballo tiene una cosa muy especial porque además de ser un animal fuerte, es muy noble y se deja interpretar por el ser humano. Uno montado en un caballo se convierten los dos en uno solo y ahí uno aprende muchas cosas. El caballo le enseña a uno y uno le enseña al caballo y entre los dos hay una interacción que es muy grande y además veo en el caballo, digamos, un ser que es armonioso, pero que además permite que el ser humano tenga influencia. Es una cosa que es difícil de describir. Hoy en día, fíjese que hoy en día se está tomando un poco más de conciencia. Antes existían muchas cabalgatas en las ferias de Colombia. Cali ya ha quitado, digamos, ese espectáculo de su celebración por la conciencia que hay con los animales. Hoy en día ya hay menos cabalgatas en el país. ¿Usted qué opina de eso? Entiendo, cuando veo que se maltrata un caballo en una cabalgata me duele tremendamente. Ya yo casi no asisto a las cabalgatas. Me gustan más las cabalgatas campestres. Son, digamos, espacios donde uno interactúa más con la naturaleza, donde el caballo no se maltrata, donde hay espacios para frenar sin incomodar la movilidad de una ciudad. Disfruto muchísimo ese tipo de cabalgata. ¿Y le gusta una yegua briosa o una mansita? No, la briosa. Yo prefiero atajar. Senador, otra de, digamos, de sus grandes cualidades es el emprendimiento. Usted estudió administración de empresas y decidió inmediatamente irse por esa parte, emprender, dar empleo, etcétera. ¿De dónde nace también esas ganas por crear una empresa y dar oportunidades de trabajo?
creo que es lo que más disfruto. Cuando uno está en ese proceso creativo de formar una empresa, digamos, no hay límites. La creatividad, la imaginación se puede aprovechar y disfruto tremendamente ese momento. Además, siento que estoy contribuyendo al país. Cuando decidí meterme en esta labor pública, lo decidí con determinación, pero siempre supe que dejar a un lado esa actividad del emprendimiento, de crear empresas, me iba a hacer falta. Hoy lo confirmo. Disfruto tremendamente la labor que estoy haciendo y quisiera seguir en el Senado de la República. Sin embargo, me echo de menos esa actividad porque no tiene límite. Uno puede crear, puede imaginarse, además tiene uno que sumar fuerzas de diferentes factores. Es un tema muy complejo, pero muy enriquecedor. ¿Usted se define como buen jefe? Sí, yo creo que soy un buen jefe. Trato de combinar la exigencia, pero siempre con buen ánimo, siempre con buena actitud y siempre exigiendo con una forma buena de decir las cosas. Estamos en Sin Reserva conociendo al ser humano detrás del senador Fernando Araújo. Senador, a escasas 2 cuadras queda su apartamento, ¿me invita o no? Pues, por favor, bienvenido. Entonces, claro que sí. Muchas gracias. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. José, este es mi apartamento. Sí. Aquí vivo con 2 de mis hermanos. Por ejemplo, José, este cuadro me recuerda mucho a mi mamá porque lo pintó ella. Mi mamá es pintora, se dedica a eso. Digamos, esta es una de sus etapas. Ya hoy está haciendo un arte un poco distinto, que es un arte en el que cuenta la historia de alguna situación. Y mi mamá ve arte en las pequeñas cosas. Para mí es, digamos, la combinación de texturas y fundamental es que es de su autoría. Entonces, yo siento que aquí está mi mamá presente. Y seguimos en Sin Reserva conociendo un poco más al ser humano que hay detrás de Fernando Nicolás Araújo, 33 años, como ya se los contamos en el primer bloque de Sin Reserva. Hablamos de fútbol, hablamos también del emprendimiento, pero la gente quiere conocer a ese ser humano que hay detrás. Y si quiero saber cómo se define el senador Fernando Araújo, ¿quién es? No, José, yo soy una persona común y corriente, soy un joven de 33 años, que tal vez por la formación que tuve, por el entorno en el que crecí, por las dificultades que me tocó padecer en algún momento, aprendí a querer esta nación de tal forma que siempre me he preocupado por trabajar por el bienestar de los colombianos, por el desarrollo del país, por lograr contribuir con un granito de arena a que en Colombia tengamos un país en el cual haya oportunidades para todos y podamos generar mayor crecimiento y de esa forma contribuir a la cohesión social de todos los colombianos. De hecho, la juventud es muy importante
que pueda tener esta oportunidad? Usted es uno de los más jóvenes en el Senado de la República. ¿Cómo desde donde usted está, desde el puesto en el que usted está, ayuda o guía o aporta para que la juventud cada vez tenga más fuente de empleo, sea, digamos, haya más oportunidades para estos jóvenes en nuestro país? A ver, yo hago un gran esfuerzo primero por mantener contacto permanente con los electores que me ayudaron a llegar al Senado de la República, a mantener un diálogo constante con los bolivarenses, los cartageneros, con la juventud en general, de manera que yo pueda representar sus intereses, ser la voz de todos ellos en el Congreso de la República. Hemos estado en permanente análisis de cómo fomentar el emprendimiento, cómo impulsar que los jóvenes que tienen dificultades para conseguir trabajo, que están en todo el país, porque encontramos que aunque la tasa de desempleo en Colombia hoy sigue siendo un dígito, cuando vemos la de la juventud está en el 15%, y cuando vemos el de la mujer joven está en el 20%. Esos son tipos de problemas que hemos tratado de resolver. Todavía no hemos encontrado, es decir, no hemos logrado los resultados que nos hemos trazado, pero estamos en el camino, llevamos 2 años, nos quedan 2 años más en esta labor y si Dios permite podremos seguir en ella trabajando por cada uno de esos sectores. Yo he querido ser una especie de la voz de aquellas personas que tienen dificultad de ser escuchadas. ¿Cuáles son esos principios inquebrantables, principios que caracterizan a Fernando Araujo? A ver, yo he construido la vida sobre 7 hábitos. He venido, digamos, ese libro de Stephen Covey, que te habla de los 7 hábitos de la gente eficaz, son los 7 hábitos que construyen o que me han ayudado a lograr con eficacia algunas cosas en mi vida. ¿Cuáles son esos 7 hábitos? Por ejemplo, ser proactivo, buscar siempre soluciones alternativas ante un estímulo, reaccionar con la razón, no con el impulso. En ese caso, me ha tocado combatir con mi naturaleza, porque yo soy una persona impulsiva por naturaleza, pero he logrado ir cambiando esa realidad. Hoy he ido cultivando el hábito de ser proactivo. Trato de saber escuchar, siempre tratar de comprender a la otra persona y después hacer un esfuerzo porque la persona me comprenda a mí también, que sepa cuáles son mis propósitos, entender los propósitos del otro, de manera que se puedan lograr consensos. Tratar de que siempre en una relación entre dos, ambos logremos un mejor escenario para ambos. Yo creo que en las relaciones interpersonales siempre se puede lograr algo mejor para los dos. Es lo que en el libro Stephen Covey llama ganar, ganar. He basado esa vida creyendo en Dios, teniendo alto nivel de espiritualidad, un buen diálogo con Dios, pero también poniendo en el centro los principios, que son, ¿qué tipo de principios? Por ejemplo, el principio de que cuando uno recoge lo que cultiva, la ley de la cosecha. Creo firmemente en la ley de la cosecha. Fernando, un defecto y una virtud. El principal es que soy impulsivo por naturaleza. Soy sensible, soy muy sensible. Y esa hipersensibilidad en muchos casos me hace ser reactivo, que como te mencionaba antes, he tratado de corregir con ser proactivo, como un hábito que he tratado de venir cultivando en mi vida. Soy una persona que en muchas ocasiones permite, ¿cómo lo pongo? Permite que eso puede ser considerado una virtud o puede ser considerado un defecto, depende de las circunstancias. Permito que las personas a mi alrededor construyan. Eso en algunos casos requiere, uno en este ejercicio del liderazgo a veces tiene que imponer una posición, pero a mí me gusta construirla, elaborarla. Eso me genera dificultades, por eso lo presento como una virtud y a la vez como un defecto. Virtudes, me cuesta trabajo hablar de virtudes, pues creo que soy una persona comprometida, creo que soy una persona supremamente responsable, que trato de responder, trato de dar siempre la milla adicional, de trabajar con esfuerzo, de lograr que los
las personas que en algún momento me dieron confianza para llegar al Congreso sientan que esa confianza está retribuida porque estoy dando lo máximo, el esfuerzo mayor. ¿Qué le tiene miedo, senador? Le tengo un poco de miedo a hablar en público, aunque parezca mentira, porque en este trabajo me toca estar hablando en público permanentemente. Pero con valentía, con coraje y basado en mis principios, he tratado de ir superando ese miedo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido esa experiencia? No es fácil, no crean, no es fácil. Siempre que me toca enfrentarme a un micrófono o a una reunión donde haya diferentes grupos de personas o donde haya mucha gente o inclusive una cámara, me cuesta trabajo, pero hago el esfuerzo y pues he venido tratando de superarlo. Lo felicito, va muy bien. A ver, los momentos donde más relajado estoy y cuando puedo reírme es cuando estoy con mi novia, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis hermanos. La complicidad de la casa. Sí, son momentos donde me expreso con tranquilidad Sí. y disfruto mucho, porque además tenemos como una complicidad. Las dificultades que nos tocó vivir en algún momento nos llevaron a mis familiares y a mí a compenetrarnos muchísimo. Y ya tenemos una relación que es de mucha unión, en el cual entonces disfrutamos cada segundo. Y realmente eso permite de mí relajarme y reírme y gozar muchísimo. Usted está muy joven, pero pues esta es una pregunta que es interesante conocer. Usted no quisiera morirse, seguramente la muerte está muy lejos, pero usted no quisiera morirse sin antes haber probado qué, haber comido, qué, haber hecho, qué, haber visitado, qué piensa que tiene que hacer en esta vida. Hombre, yo quisiera vivir para ver que Colombia logre una paz que pueda durar. Me gustaría ver crecer a mis hijos, que todavía no tengo. Me gustaría poder ver desarrollarse a mis hermanos en su campo profesional. Me gustaría ver cómo construyo mi familia con mi novia, con quien estoy a vísperas de casarme. Esas son cosas que yo creo que a nosotros, los seres humanos, nos enriquecen mucho y que pues yo por mi edad todavía no he tenido el placer de disfrutarlo. Además, tengo unos compromisos conmigo mismo en el plano personal, en el plano laboral, que quiero construir. Me gustaría ver, por ejemplo, a Cartagena progresando. Me gustaría poder ver a Cartagena sin pobreza. Me gustaría ver a Cartagena sin hambre. Me gustaría ver el departamento de Bolívar conectado con todo el país, con el mundo entero. Son cosas que creo que le pido a Dios y por las que trabajo incansablemente, y le pido a Dios que me permita verlos. De hecho, quiero preguntarle, ya que me dice que habla de Cartagena, ¿qué le indigna de su ciudad? ¿Hay algo que le indigne? Sí, sí hay algo que me indigna. Cuando veo un cartagenero que no siente a Cartagena en el alma, cuando una persona vive Cartagena pero no la disfruta, cuando una persona, por ejemplo, actos pequeños, cuando esa persona desde el bus tira la basura a la calle, eso me indigna porque yo quiero ver a mi ciudad limpia, quiero ver a mi ciudad progresando, quiero ver a mi ciudad creciendo. Y esos pequeños actos a veces me dicen, hombre, ¿será que estas personas no quieren a Cartagena como yo la quiero? Pero yo sé que en el fondo todos queremos a Cartagena y la indignación se me pasa enseguida. Usted lo felicito, va muy bien. Sí, de hecho, claro, ¿qué le hace me gusta reír? estar ¿Qué con le el hace ciudadano, me sacar gusta una tener carcajada, por cercanía, ejemplo? me gusta estar en el diálogo permanente, me gusta poder hablar con todas las personas de manera franca y en un lenguaje que sea fácil de comprender. ¿Y hace los quehaceres de la casa? Sí, claro. Plancha, lava. Aprendí a lavar hace poco. Cuando se vino para Bogotá. Hace poco me mudé solo y aprendí a lavar. Mi novia me enseñó y ya más o menos le he ido cogiendo el truquito. Y esta mañana yo mismo hice el desayuno. Ah, bueno, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo esta mañana? No, hice unos huevitos revueltos con unos pan tostaditos. No es tan difícil. Bueno, en otro programa me invita a probar porque sí quiero saber si sabe cocinar. En minutos seguimos hablando, conociendo al ser humano que hay detrás de Fernando Araujo. Él nos va a contar ahora, en contados minutos,
¿Qué es eso de lo que él repite que vivió su familia? Seguramente ustedes lo van a recordar porque fue algo bastante conmovedor, bastante triste, que ha vivido muchas víctimas del conflicto armado en nuestro país. Ya volvemos. Yo disfruto mucho aprendiendo a través de la lectura. Por ejemplo, yo te hablaba hace poquito de este libro. Sí. Este libro me marcó la vida. Es un libro muy importante. En mi familia todos lo leemos y lo discutimos mucho. Es un libro que además consultamos. Es importante esto. Es sobre crecimiento. Ahí están los 7 personal hábitos del profesor completos. Covey. Y nosotros basamos nuestra vida en estos 7 hábitos. Son 7 hábitos que lo ayudan a uno a ser más efectivo, pero también a vivir mejor, a vivir a plenitud cada momento. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Seguimos en Sin Reserva conociendo al ser humano detrás de Fernando Nicolás Araujo. Bueno, Fernando, hablemos de sus ancestros, de sus padres. ¿Quiénes componen su núcleo familiar? A ver, yo todavía no me he casado, estoy a la víspera de casarme, no tengo hijos. ¿Ya propuso matrimonio? Ya propuse matrimonio. ¿Cómo fue esa pedida de mano? Ah, bien, bien. Bien, fue con música en la madrugada. ¿Vallenata de casualidad? No, un reggaetón. Sí, ahora es moderno. ¿Y qué? ¿Y cómo planeó todo? Cuénteme la infidencia. No, bien, me ayudó mucho mi cuñada, la hermana de mi novia, Sí. y llegué con un postre que me ayudó mi tía. Sí. Digamos, tuve colaboración de diferentes sectores. Ok. Sí, pero ¿Y el anillo estaba dentro del postre? No, el anillo yo lo tenía en otra parte. Ah, ok. Y sacó el anillo y de una así. O sea, le entregué el postre, después le mamé gallo un poquitico a mi novia con otro anillo, y después sí le di el que ella quería. Qué bueno, claro, eso es importante, sorprenderlas, para que digan sí, porque si no. Venga, senadora, ahorita sí, su núcleo familiar, está su papá. ¿Y Somos cuántos 4 hermanos. Sí. Además quiero mucho a mis 2 hermanastros, los hijos de la esposa de mi mamá, Sí. perdón, hijos de la esposa de mi papá, Sí. y a los hijos del esposo de mi mamá también los quiero mucho. Mi papá y mi mamá se separaron hace ya bastante tiempo, yo estaba muy adolescente, yo era todavía un niño cuando mi papá se separaron. Entonces somos 4 hermanos, yo soy el segundo, el mayor es mi hermano Luis Ernesto, y después sigue Sergio y Manuel que se acaba de graduar de la universidad. Luis Ernesto trabaja en temas de liderazgo, con organizaciones, en reestructuración de organizaciones, pero sobre todo en temas del capital humano y en liderazgo. Sergio trabaja con mi papá en construcción, en proyectos de desarrollos inmobiliarios, y Manuel se acaba de terminar y está buscando. Bueno, para los que no conocen, al papá del senador es un reconocido político, ex canciller de Colombia, Fernando Araujo. ¿Qué le cuenta a su padre o qué guía le da usted ahorita que está ejerciendo la política? A ver, mi padre siempre ha sido una guía. Inclusive yo recuerdo cuando él estuvo secuestrado, siempre estuvo presente. En la ausencia estuvo presente porque estuvieron los principios, los valores con los cuales nos formó. Yo tenía 17 años cuando mi padre lo secuestra y tenía 23 cuando él logra recuperar la libertad en medio de un operativo de rescate. Él logra fugarse de la guerrilla y regresa, gracias a Dios, sano y salvo. Entonces, digamos que mi relación con mi padre ha sido una relación muy bonita.
aunque estuvo ausente 6 años, siempre lo sentí presente, porque además, antes del secuestro, teníamos mucha intimidad, lo consultaba mucho. Ahora, en esta nueva etapa, en esta etapa de mi vida, yo nunca había hecho política antes, digamos que también está presente porque tengo el ejemplo que he vivido de él. ¿Lo consulta frecuentemente? No tanto porque él ha estado muy metido en su trabajo, muy metido ahora en sacar adelante unos proyectos inmobiliarios, y yo, digamos, he venido formando este liderazgo desde el Centro Democrático y consulto mucho a los líderes del Centro Democrático. De todas maneras, no necesito consultarlo, porque está presente en los valores con los que me formó, está presente en el ejemplo, en su forma de actuar en la vida pública, siempre con transparencia. A su papá lo secuestran en el año 2000 las FARC. Se lo llevan, como usted ya lo dijo, durante 6 años. ¿Qué pasó en su casa durante 6 años? 4 hombres y una mujer quedan en esa casa. Sí, mi papá ya estaban separados. Sí. Mi madre, de todas maneras, tenía una relación muy cercana con mi papá. A pesar de que se habían separado, ellos conservaron una muy bonita amistad que siguieron cultivando y se tenían mucha confianza. Además, pues, los otros 4 hijos de ese matrimonio, digamos, siempre fuimos un vínculo. En ese sentido, digamos, fue muy doloroso. Lo primero, pues, para mi mamá fue muy doloroso, aunque ya no estuviera con mi papá y mi papá ya se había casado de nuevo, para ella fue muy doloroso, y además sentirse sola en la formación de 4 hijos. Sin embargo, quiero repetirlo, mi papá estuvo presente porque dejó la base bien cimentada. Usted estuvo 6 años de su adolescencia solo. Me decía que tenía mucha intimidad con su papá, mucha bacanería de amigos, le consultaba cosas. En esos 6 años, ¿cómo es vivir sin esa guía de un padre? Yo me tracé un propósito, que fue darle buen ejemplo a mis hermanos menores. Y entonces no pretendí reemplazar a mi papá, pero sí acompañar a mis hermanos en todo lo posible, con buen ejemplo, y que esa base que mi papá me dejó a mí y a mi hermano mayor, trasladársela a mis hermanos menores, y creo que algo de eso hemos logrado. Todo ese tiempo solo, ¿usted cómo recuerda el día en que volvió a ver los ojos de su papá y volvió a verlo a la cara? Me acuerdo perfectamente, es un día inolvidable, es tal vez el día de mayor emoción. Al comienzo sentí mucha angustia, tengo que reconocerlo. Mi padre había intentado fugarse el 31 de diciembre del año 2006. Nosotros el 1 de enero nos enteramos del operativo y nos enteramos que mi papá no aparecía. No había aparecido en el campamento y no teníamos información. Él aparece 5 días después, el 5 de enero del 2007, y como yo tenía esa información, cuando sé que él aparece, me dio mucha angustia, pues no sé si había aparecido bien, si había aparecido sano, si había aparecido vivo, etc. Pero cuando lo vi, en primer momento, mi padre llegó con 10 kilos menos, llevaba 5 días sin comer, sin tomar agua, completamente deshidratado. Fue un impacto muy fuerte. Sin embargo, empezó a dar una rueda de prensa, tenía al ministro de Defensa a su derecha, el actual presidente de Colombia era el ministro de Defensa, el doctor Juan Manuel Santos, y recuerdo que le di un abrazo a mi papá y mi papá le dijo: ministro, mire, este es mi hijo Fernando Nicolás. Yo dije, este es el mismo. Ese momento, mirarlo a los ojos, en ese momento dije, mi papá está igual, tiene la cabeza perfecta, tiene la salud, digamos, está deshidratado, pero está bien, y luego dio una rueda de prensa que fue extraordinaria, con una claridad conceptual, una claridad filosófica, una claridad de principios, completa, absoluta, que a mí me hizo estar más orgulloso de mi padre. Y en la intimidad, cuando se encuentra usted después de esa rueda de prensa con su papá. Después lo acompañamos a una valoración médica. Él entró al hospital naval. Me acuerdo que cuando se quitó la camisa estaba lleno de garrapatas. Y me dijo, te voy a contar una historia que no me vas a creer. Yo me fugué hace 5 días, pero llevo 5 días sin comer. Y fue un momento de enormes emociones, enormes emociones. ¿Cuál es la mayor lección que le ha dado a su papá después de todo esto que ha vivido? La disciplina,
tener siempre un norte, fijarse un propósito. Mi padre tuvo salud y siempre una actitud positiva porque tuvo norte, porque tuvo propósito, y su propósito fue regresar sano y salvo. Saber que uno tiene, que uno puede influir sobre algunas cosas y las otras cosas sobre las cuales uno no puede influir no lo pueden angustiar. Mi padre al comienzo tenía muchas angustias porque no tenía control sobre la realidad nuestra. Y cuando dejó eso, dijo, como yo no puedo controlar desde mi secuestro la realidad de mis hijos, me toca liberarme de eso en este momento y saber que a pesar de que a uno lo secuestran y le quitan la libertad, uno no pierde una última libertad, que es la libertad al interior de tomar decisiones y de ser feliz. Y la esperanza. La esperanza. Esas decisiones que al final las toma uno son la libertad al interior de uno, y esa fue una gran enseñanza que nos dio mi padre después del secuestro y que nosotros la percibíamos mientras él estaba secuestrado. Fernando, el país está en este momento tratando de reconciliarse, tratando de hacer la paz. Usted es víctima directa de las FARC, al igual que su padre y toda su familia. ¿Ustedes ya perdonaron a las FARC? Yo te voy a contar en mi caso personal. El primer mes a mi papá lo secuestran el 4 de diciembre del año 2000. Yo tenía 17 años, era un joven inmaduro, era un joven irascible, hipersensible, que reaccionaba ante cualquier cosa. En esa época, antes de que mi papá lo secuestrara, me daba puños semanalmente con alguien. Estaba en esa etapa de la vida. Y en enero del 2007, enero del 2001, un mes después de mi padre secuestrado, aprendí que eso no contribuye, que el perdón es la forma de liberar el ser humano, que al perdonar, quien perdona es quien se libera, y aprendí a perdonar. Y perdoné bajo la premisa bíblica, Dios mío, perdónalo y enséñame a perdonar, pues ellos no saben lo que están haciendo. Y desde ese momento no guardé un solo poquito de rencor en mi corazón. Sin embargo, yo he sido de los que he sido crítico de este acuerdo de La Habana, tal y como lo presentaron en el plebiscito. Yo voté que no. Lo hice no porque no había perdonado, sino porque creo que la justicia es un bien de la sociedad, que es el que permite disuadir a que otros criminales cometan actos delictivos. Es muy diferente al concepto de perdón que el que conocí desde muy joven cuando mi papá lo secuestraba. Bueno, pues para mí ha sido un placer realmente esta charla, poder compartir con usted sin reserva, que haya tenido la oportunidad de conocer su apartamento, de charlar un rato, de conocer su vida, su familia, el ser humano que hay detrás. Y usted como senador, gracias por estar aquí. Y por último, ¿qué decirle a sus seguidores y a sus detractores? No, un saludo muy especial. Yo no siento que tengo detractores, yo siento que puedo tener diferencias en las posiciones con algún ciudadano, pero lo sigo estimando. Tengo amigos que han apoyado el proceso de paz, tengo amigos que tienen diferencias profundas conmigo, los sigo queriendo muchísimo, los sigo admirando como seres humanos. Yo creo que este país lo que requiere es eso. Este país lo que requiere es que sepamos escucharnos los unos a los otros, tratar de entender las posiciones diferentes y de esa manera, a través del diálogo, a través de la democracia, poder construir civilmente un futuro mejor para todas las nuevas generaciones de compatriotas. Bien, pues esto fue Sin Reserva. Todos los sábados, recuerden, a las 9 de la noche, 33 años, un joven representando a Cartagena, a Bolívar, en el Senado de la República por el Centro Democrático. Nos vemos de nuevo, chao.